Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 442 del podcast Vivir de Escribir. En este episodio voy a hablarte sobre mi primer lanzamiento en Amazon, que fue mi primer libro, acerca de lo que aprendí y lo que haría diferente. Este es un episodio patrocinado por mi mentoría Lanza tu libro con éxito y mi libro Lanzamiento Exitoso. Y estoy grabando este episodio el día sábado, es 26 de abril y son justamente las 6 de la tarde. ¿Te has preguntado cómo es realmente publicar tu primer libro en Amazon? Pues bueno, en este episodio voy a abrir el cofre de los recuerdos y de las metidas de pata para contarte sin filtros cómo publiqué mi primer libro en el 2014, desde el romanticismo de estar buscando editoriales hasta encontrarme entre cafés y casualidades con el mundo de la autopublicación. Vas a descubrir cuáles fueron los errores que cometí y por ahí va un spoiler, que fueron más de los que me gustaría admitir, cómo aprendí a golpes suaves pero firmes y qué pasos seguiría hoy si pudiera empezar de nuevo con estrategia y corazón. Así que si estás pensando en publicar tu primer libro o quieres evitar algunos cuantos tropiezos, pues te recomiendo que te quedes a ver este episodio. Antes de empezar con el episodio, quiero compartirte un poco acerca de lo que he estado haciendo en estos últimos días. Pues bueno, quiero contarte que he continuado haciendo ejercicio porque, como sabes, me gusta estar bastante en movimiento y justamente después de grabar este episodio voy a salir a caminar para despejarme, para, pues, digamos, sentir un poco también el aire, ¿no? Porque aprovechando que está venteando, pues sería bueno también, digamos, por ahí aprovechar salir a caminar con un poco de viento, refrescarse y ir, pues ahora sí que regresar para disfrutar lo que queda del sábado. Pues bueno, eso es en cuanto al ejercicio. Estoy saliendo a correr 4 días por semana, estoy haciendo pesas 4 días por semana. Obviamente estos ejercicios están distribuidos, algunos días coinciden lo que es correr y hacer pesas, algunos otros días no coinciden con caminata, pero a mí esto me ayuda también así como que a estar más relajado y evitar la monotonía de estar haciendo lo mismo todo el tiempo. Eso es en cuanto al ejercicio. También he estado monitoreando mis campañas de anuncios. Como son vacaciones en esta época, pues es normal que no haya muchas ventas porque pues como no hay muchas búsquedas en Amazon, pues no hay muchas impresiones y por tanto no hay clics. Entonces yo como autor te puedo ser muy franco en eso y es algo que quiero, digamos, transmitirte, que pues en esta época de vacaciones es normal que las descargas bajen. Eso es en cuanto a lo que he estado monitoreando en Amazon Ads. También he estado, digamos, trabajando ya en mi nuevo libro. He estado haciendo uso de un formato que se llama el pergamino creativo, que es una hoja dividida con secciones donde yo pongo mis preguntas, pongo mis ideas, pongo algunos dibujos también que me sirven como ayudas visuales. Y esto definitivamente está ayudándome muchísimo. Está ayudándome muchísimo a plantear cuál va a ser la primera escena con la que voy a comenzar el libro. Y la verdad es que esta primera escena me tiene emocionadísimo. Eso es un poco de lo que he estado haciendo en estos últimos días, así que ya que te he puesto al tanto, vamos de vuelta al episodio. Ahora sí, dicho esto, quiero comenzar a hablarte de cómo fue mi primer lanzamiento de Secretos del Pasado, por ahí del 2014, porque lo he platicado mucho en este podcast, pero realmente nunca preparé un episodio especial donde te hablara con una línea de tiempo preparada, porque tengo una pauta para guiarme y no divagar tanto.
Entonces, quiero contarte cómo fue esta experiencia en esa época. No había mucha información en español en ese entonces, pues también tenía muchísimo desconocimiento y pues me fui guiando con lo que fui encontrando. Entonces hay muchas cosas que no sabía en ese entonces y pues comencé, digamos, con el pie izquierdo. Y ya te voy a ir hablando poco a poco de qué fue lo que pasó en ese entonces. Pero primero me gustaría comenzar con cómo fue esa experiencia que yo tuve cuando finalicé de escribir el libro, porque yo terminé de escribir este libro después de 60 días, siguiendo la metodología de completar párrafo por párrafo. Era la primera vez que le ponía misterio a esta novela y la verdad estaba muy emocionado. Después de haber terminado de escribir la novela, me enfoqué en buscar editoriales primero. Comencé a mandar correos electrónicos, hice llamadas y recuerdo que le pedí ayuda a un amigo que tenía contacto con una editorial en una universidad y fue así como empecé también a descartar opciones, porque a medida que cada uno me daba su respuesta, pues editoriales que yo contactaba, las editoriales que pues te cobraban por publicar tu libro y algunas otras opciones también, y este amigo pues me dijo que pues no sabía a final de cuentas, ¿no? Entonces pues descarté y pues este proceso digamos como que duró algunas semanas. Un día cuando yo estaba en una cafetería cerca de donde estaba viviendo, estaba como a 20 minutos de casa caminando, recuerdo que estaba trabajando en el manuscrito de mi libro, lo estaba reescribiendo, estaba haciendo un proceso de autoedición, yo no sabía qué era la autoedición en ese entonces y me encontré con un amigo. Nos pusimos al día, a platicar un poco, fue un encuentro como de 5 minutos o menos, yo creo. Y le conté lo que estaba haciendo y él me dijo así como que, wow, oye, felicidades, qué padre, ¿cómo le estás haciendo? Le digo, no, pues es que estoy buscando editoriales y me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas en Amazon? Y yo dije, ¿Amazon? ¿A poco se pueden publicar libros en Amazon? Pero pues yo me dedico a comprar cosas en Amazon, yo no sabía que se podía publicar ahí. Y me dijo, sí, investiga y ya luego me dices cómo te fue. Entonces me quedé con la espinita y me regresé al lugar donde estaba en ese entonces trabajando en mi libro y comencé a investigar. Salí de esa cafetería tan emocionado que me fui caminando a casa pensando en todo lo que había encontrado y en cómo mi libro iba a poder ser publicado y que las personas lo encontraran. Entonces me hice muchas, digamos, ideas en mi cabeza y pues la verdad llegué bien emocionado. Ese día recuerdo que no dormí casi de tanta emoción que sentía de que mi historia finalmente pudiera ver la luz del mundo, porque llevaba años tratando de sacarla adelante, de tenerla en un libro preparado, porque nunca me había atrevido a escribir un libro como tal. Siempre había escrito historias cortas, guiones y demás, pero en sí un libro nunca, era la primera vez. Después de que pasó esto, compré tutoriales, manuales y contraté la ayuda de un coach para el tema de la edición y cuáles eran los pasos para publicar el libro. El lanzamiento fue en agosto del 2014, recuerdo que fue viernes, estaba súper emocionado y recuerdo haber hecho todos los pasos solo siguiendo todo lo que me habían dicho, pero solamente habíamos lanzado la versión digital. En aquella época solamente se podía publicar el libro en papel en una filial de Amazon que se llamaba CreateSpace. Recuerdo haber preparado el libro para publicarlo ahí, pero ahora sí que en cuanto a la portada me tuvieron que ayudar. La primera vez cuando publiqué el libro en electrónico, ahí sí yo me puse a colocar las imágenes, después hice lo que es el nombre del autor y ya cuando ya no pude avanzar más, ahí fue cuando le pedí ayuda a un diseñador de portada en la página de Fiverr.com. Le mandé los archivos, le dije me gustó esta foto, me gusta esta tipografía, ¿me ayudas a terminar la portada? Y me dijo sí, me ayudó a terminar la portada y fue así como publiqué el libro en versión digital. Pero cuando iba a publicarlo en versión papel, ahí sí batallé más, porque recuerdo que tenías que descargar un template ya una vez que tuvieras el número de páginas del libro, ¿sí? Entonces, ya teniendo ese template, abrías Photoshop, colocabas el template, colocabas la portada, el lomo, la contraportada, y yo recuerdo que tenía que quedar alrededor de la portada como que todo en negro, ¿no? Para que esto pues le sirviera al programa que manipula todos esos archivos para que no saliera nada mal en cuanto al tema de la impresión. La verdad es algo muy técnico que sí me llevaría, digamos, un poco de tiempo poder explicártelo, porque sí es muy técnico, todo se hace en Photoshop, pero la finalidad del template es que el libro
cuando esté impreso, cumpla con las especificaciones. Esa es la finalidad del template. Obviamente batallé porque pues no quedaba y me salía una raya, y cuando yo, por ejemplo, hacía la simulación en 3D de cómo se vería el libro, pues salía una rayota, y pues la verdad me daba mucha pena. Y ahí fue cuando le pedí ayuda a un amigo que en este caso vivía en Canadá. Le mandé los archivos, le dice, oye, ¿cómo ves? ¿Tú sabes de esto? ¿Me podrías ayudar? Me dijo sí, y le mandé los archivos y me dijo que acomodara y cosas así. Cuando los archivos estuvieron listos, antes de que pasara esto, mandé a pedir mi primer lote de libros, como te decía, lo que pues la verdad me llenaba de muchísima emoción porque tener mi libro impreso era otra cosa totalmente distinta a tenerlo publicado en papel. Y más que nada lo hice porque como se venía la feria del libro entre el 10 y el 15 de octubre, la verdad no recuerdo cuándo fue, de 2014, perdón, le pedí a un amigo y le dije que si me hacía favor de cuando regresara a Monterrey pasar por estos libros. Entonces yo fui a su casa el lunes, recuerdo, recogí mis libros, ahora estaba muy emocionado, te la regalé uno firmado y pues gracias a él fue como presenté el libro en la Feria de Monterrey 2014, en la Feria del Libro en Monterrey. Y fue una experiencia bastante increíble porque me emocioné mucho vendiéndole mis copias a la gente, cobrándoles y firmando el libro a las personas que leían la sinopsis del libro que venía atrás y que lo compraban. La verdad, eso para mí fue una experiencia bastante increíble. Aunque también me moría un poco de la pena porque pues estar expuesto de esta forma como autor, que la gente te lea, pues sí es una experiencia que dices, es algo que no había vivido. Y fue así como también me di cuenta de algunos tropiezos con las copias impresas de los libros. Obviamente todo esto lo arreglé a final de cuentas para que ya las próximas copias que pedí impresas ya no salieran con esta línea negra. Así que, ¿cuáles fueron los primeros errores y tropiezos que cometí? En cuanto al lanzamiento, solamente tuve ventas el fin de semana de lanzamiento. Muchas de las ventas que yo tuve en ese entonces vinieron de amigos, colegas, conocidos, familiares. La verdad estaba muy agradecido de que así fuera, pero yo quería llegar a lectores que no me conocían en ese entonces y pues no sabía cómo lograrlo y pues no saberlo pues de plano me frustró mucho. Y otro error que cometí es que, como te había dicho, muchas de las copias que mandé a imprimir venían con líneas negras y esto pues obviamente representó una falta de profesionalismo mía. La portada, como te había dicho, la hice casi toda yo mismo y pues no estaba convencido de que tuviera el impacto que yo esperaba y eso siempre como que tenía esa inquietud, ¿no? ¿Tendrá el impacto? ¿No tendrá el impacto? Algo no me convencía y pues fue exactamente porque yo había hecho la portada. No tenía la experiencia, era un amateur del Photoshop, me defendía pues obviamente, pero pues no tenía la misma experiencia que un diseñador profesional y esa es una gran diferencia. No tenía un formulario de contacto para quedarme en contacto con los lectores que compraran mi libro. No tenía tampoco una forma de darle más difusión al libro para que el libro llegara a más personas y promoví el libro en redes sociales. Y promoví el libro en redes sociales, grupo de Facebook y Twitter usando una aplicación que se llamaba Hootsuite, que lo que hacía prácticamente es tú subías un Excel con todas las publicaciones que se tenían que hacer y el link y ahí salía en Twitter. Y estaba haciendo uso de templates que pues me pasaron en ese entonces, pero no sirvieron de mucho porque solamente estaba haciendo spam, que es publicidad digamos como que engañosa y lo que tuve que haber hecho primero en estos grupos de Facebook, pues fue construir una relación con los lectores que están dados de alta en esos grupos para después, pues, ofrecerles mi libro, ¿no? Que es, digamos, es la estrategia que yo utilizo con las listas de correos. Primero regalarles un libro electrónico y después empezar a mandarles más correos electrónicos para crear una relación a largo plazo y que pues eso definitivamente me ayude a mí a fortalecer una relación con el lector para después ofrecerle más libros, ¿no? Pero digamos, no lo hice de esa forma. Entonces, ¿qué aprendí de todo esto? Aunque estaba agradecido por el apoyo de mis amigos, familiares, colegas, conocidos, sentía que todavía me faltaba algo y eso era llegar a los lectores ideales. No tenía un sistema, no tenía un método, solamente hice los pasos que me fueron indicados en ese entonces y ni me lo sabía de memoria, que era lo peor, me sentía completamente perdido. Y otra de las cosas que también es que aunque soy empático conmigo mismo porque en ese entonces iba comenzando, tenía mucho desconocimiento, no había mucha información disponible en español,
me prometí ser más cuidadoso y descubrir qué había pasado con los libros impresos que tenían una línea negra, que a final de cuentas lo fui resolviendo, digamos, sobre la marcha. Me dispuse que la próxima vez iba a delegar el diseño de las portadas a un diseñador profesional cuando fuese a sacar otro libro, pero pues esto no lo hice, ¿no? Porque también el misterio de Mullen, pues me aventé a hacer la portada yo mismo y fue el mismo error que cometí con este primer lanzamiento, pero de eso ya te voy a hablar en otro próximo episodio. También decidí investigar cómo quedarme en contacto con los lectores porque eso no lo sabía. Y también decidí investigar cómo promover el libro de la forma correcta en redes sociales sin que me baneen de los grupos por tanta publicación mía que vean. Entonces todo eso me llevó a tomar esas decisiones. Entonces, ¿qué haría distinto hoy si estuviera comenzando? Pues bueno, si estuvieran las mismas circunstancias en ese entonces, de aquella época, donde no tenía conocimiento, no había mucha información en español, pero si tuviera el nivel de resiliencia y de mentalidad que tengo en esos momentos, pues buscaría la ayuda de alguien que tuviera el resultado que yo deseo en esos momentos, que no solamente fuera a publicar un bestseller, sino que publicar un libro y llegar a un público lector, que construir una carrera como escritor, que era prácticamente lo que yo quería desde un inicio, pero no sabía cómo expresarlo, cómo manifestarlo, porque en ese entonces solamente quería publicar el libro y ya. Y pues sí, te digo, buscaría a alguien que me ayudara a hacerlo desde un inicio, desde que ya tengo el libro listo, terminado, con esa palabra de fin al final del manuscrito, hasta que ya se encuentre publicado y vendiéndose, manejando una estrategia de marketing que me ayude a llegar a los lectores ideales. Y pues también tendría un sistema de ventas construido para captar lectores, porque aquellos que compran el primer libro y se enamoran de tus lecturas, se enganchan con la manera en que escribes, pues van a querer leer más de ti. Entonces eso es completamente normal. Y pues obviamente mi libro tendría un título llamativo, una portada de impacto y una sinopsis enganchadora para alentar a los lectores a que compren el libro. Entonces, eso es lo que haría diferente, ya sabiendo, digamos, todo lo que existe hoy en día. Y así es como fue mi primer lanzamiento, chicos. Fue, digamos, un poco desastroso. Sí, la verdad, me dediqué a cuidar muchísimas cosas, pero a final de cuentas, digamos, sí siento que hubo una parte, digamos, donde yo como autor me fallé un poco porque hubo cosas que sí debí delegar en su momento y que gracias a Dios hoy en día delego, lo que son las portadas, es así, yo no las hago, solamente doy visto bueno cuando sé que las cosas ya están terminadas, ya está todo bien. Y en cuanto a la sinopsis, siempre consulto. Tengo un sistema hoy en día que me permite captar, digamos, lectores que quieren quedarse en contacto conmigo, que quieren seguir leyendo más novelas. Y pues todo esto, pues, fue gracias a que aprendí, digamos, de estos primeros lanzamientos que pues no fueron los mejores, pero a final de cuentas fue el punto de partida para comenzar a construir una carrera como escritor. Y mi intención es ahorrarte todo ese tiempo, compartiéndote en este podcast cómo he ido yo avanzando, cuáles han sido mis aprendizajes, mis tropiezos y también mis logros, porque también para mí es muy importante hablar también de eso. Así que espero que te haya gustado este episodio y ya sabes, si te gustó, por favor deja una valoración de 5 estrellas porque eso me va a ayudar a llegar a muchísimas personas que están buscando cómo publicar y vender su libro hoy en día. Y si tú eres una de esas personas y te gustaría hacerlo más rápido con un método probado y con la ayuda de alguien que ya ha publicado más de 16 libros, te tengo buenas noticias porque he abierto espacios para hablar contigo en una llamada de consultoría que tiene una duración máxima de media hora. Si tú eres una persona en estos momentos que tiene un libro terminado, que está buscando cómo publicarlo en Amazon, porque quieres llegar a más personas, quieres tener una credencial, quieres tener más credibilidad o simplemente quieres compartir tus historias con la gente para que las lea, ve y reserva una llamada para que hablemos, ya sea el día de mañana, por así decirlo, y a mí la verdad me va a encantar hablar contigo sobre tu libro y que tengas claridad sobre todo el proceso de publicación de un libro. Y bueno, me encantará hablar contigo, ayudar a resolver cualquier duda que tengas. Esta llamada es gratuita, no tiene ningún costo, pero si veo que puedo ayudarte, pues al final ya te ofrecería alguna mentoría que pudiera interesarte para comenzar a trabajar juntos. Dicho esto,
Espero que te haya gustado el episodio. Ya sabes, recuerda dejarle 5 estrellas y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio, ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast dando clic en seguir para que de esa forma recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.